Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios, esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Dios les bendiga, bienvenidos una vez más a este podcast con excelencia. Yo súper honrada de la expectativa con la que usted entra a estos videos, así que desde ya comparta este contenido con alguien más que yo sé que va a ser altamente edificado. Dele like a este video antes de que se le olvide y suscríbase a este canal Excelencia Cristiana Televisión si todavía no lo ha hecho. Estamos en esta ocasión con el pastor Víctor Almanzar. Bienvenido, pastor. Dios le bendiga. Gracias, Shalom. Para mí un placer, como siempre, estar aquí. De verdad que me siento muy regocijado en el Señor de poder compartir con toda la audiencia de aquí de Excelencia Cristiana Televisión. Y sé que hoy será un día especial, como el Señor lo ha preparado para cada uno de nosotros. El título que tenemos hoy, más bien el tema que vamos a abordar, o que usted va a abordar y yo voy aquí a aprender Vamos a interactuar. Pero Incluso sí, vamos a interactuar también con las personas que siempre están interactuando con nosotros. exactamente. Pero sí, el tema me trae una canción muy popular, por lo menos aquí en Dominicana, de Cristo vino, Cristo vino. No hay remedio, no hay Yo- salida. Es imposible yo pensar en el tema sin que me llegue esta canción a la mente. Sí. Eso Señor, mismo. que no le dé pena, le enseñamos a entonar cualquier cosa. Señores, yo sé que es bueno reírse un poquito antes de iniciar, porque el tema es serio, tiene mucho carácter, y yo espero que usted, como la novia del Cordero, esté cada día planchando sus ropas, lavando sus vestidos en la sangre de Cristo y preparándose, porque a veces nos estamos acomodando mucho, pastor, aquí al sistema, a las plazas, a las playas, todo, y no que no lo disfrute. Pero nos estamos acomodando y hace falta la iglesia que diga Maranata. Porque la palabra dice el Espíritu y la novia dicen, ven Señor Jesús. Pero la novia no está diciendo, ven Señor Jesús. Está diciendo, Señor, ven después, porque ahora mira, tengo que arreglar unas cuantas cosas. Entonces, Hay gente así. sí, Que yo he no escuchado quieren- bastantes. Hay cristianos que no quieren que Cristo venga ahora. Yo- Suena paradójico, pero usted se da cuenta muchas veces cuando celebra la cena del Señor. Wow. Yo lo he medido así, porque la cena tipifica esa forma de estar en comunión con Dios también. Entonces, cuando la gente no está en comunión con Dios, no quisiera que Cristo viniera. Hay personas con doble vida en las iglesias. Y uno no se da cuenta, ni Dios se lo revela, que usted sea el líder de la iglesia. Y a veces se revela cuando explota una bomba, o sea, cuando sucede algo que sale a la luz. Exactamente. Muchas veces ha sido así. Que salió una muchacha embarazada, que surgió tal cosa, y la gente se da cuenta que esa persona tenía doble vida, o que estaba en fornicación, o que vivía una vida aparte de la cristiana, oculta. Y entonces, si Cristo viene, como dicen aquí en Dominicano, usted supo lo que sucedería. La gente, yo sé que está expectante. Pero usted me tiene a mí nerviosa. Yo sí sé que, porque este tema yo lo he tratado con muchísimos maestros. Y yo sé que va a ser de bendición poder escuchar la revelación de Dios en usted. Porque lo he tratado con varios maestros desde muy niña. Este tema siempre me ha interesado. Usted sabe que a veces al nuevo creyente no se le enseña de esto porque primero los evangelios y todo con leche, ¿verdad? Sin embargo, yo apenas teniendo 11 años, yo estudiaba todo esto. ¿Tú sabes lo que me ha pasado a mí? Que yo he ido a iglesias y me han limitado porque hay nuevos creyentes. Entonces yo le digo, no me inviten a dar conferencias de ciertos temas si usted me va a limitar en lo que voy a hablar. Porque si los nuevos creyentes no pueden escuchar esto, entonces dígale que no vengan ese día a la iglesia. Exactamente. Y no me cohiba a mí, déjeme hablar. Bueno, a mí me gusta desarrollar los temas. Ahora, yo soy de los que creo que la iglesia que no prepara a sus creyentes, sean nuevos o viejos, al final siempre va a tener problemas con eso. Los miembros de mi iglesia, y esto no lo digo con ninguna manera de querer resaltar nomás de lo que Dios quiere,
pueden ir a cualquier lugar. Pueden ir a cualquier iglesia, pueden ir a cualquier parte. Allá tienen libertad para visitar donde quiera, donde les plazca. Están preparados para escuchar lo que sea. Así lo hemos preparado allá en la iglesia, por la palabra, por lo que Dios establece, por la doctrina bíblica. Y pueden ir donde quiera, sean nuevos o viejos creyentes, porque desde que entran se les empieza a dar comida. Claro, como dice la Biblia, primero va la lechita, pero esa leche no dura mucho. A mí me gusta que se pongan fuertes rápido. Yo le iba a preguntar, ¿por qué no se suele hablar de estos temas al nuevo creyente? Porque se supone que el nuevo creyente vino para arrepentimiento y debe conocer cuál es el propósito de seguir a Cristo. No, todos los nuevos creyentes no tienen la misma capacidad. Todos los creyentes no tenemos la misma capacidad. Entonces, yo creo que depende de las capacidades de asimilar las cosas que tenga la persona. Así uno debe de tratarlo en cuanto a los estudios. O sea, debe de haber una evaluación para darle los estudios a las personas de acuerdo a la capacidad y a lo que puede recibir o resistir. Incluso hay personas a veces que tienen que ir primero a la escuela nuevamente para venir a estudiar porque le hace falta conocimiento incluso hasta de cosas básicas para leer bien o cualquier cosa. Entonces, depende. O sea, hay muchas situaciones. Hay mucha deficiencia en mucha gente también a nivel intelectual. Y la gente a veces no lo ve como algo importante porque el cristiano normalmente se enfoca céntricamente en lo espiritual. Y no es que eso esté mal, no esté malo. Pero el cristiano también tiene una parte intelectual que está en su cuerpo y que se amalgama al espíritu. Que aunque usted no quiera aceptarlo, es así porque Dios lo hizo así. O sea, Dios nos dio capacidades dentro de los talentos y también aparte de los dones. Por eso es que los dones tienen que alimentarse de la preparación. Por eso es que un maestro, aunque tenga el don de maestro, si no se prepara en estudio, van a haber otros maestros que van a tener más excelencia que él. Y eso sin duda es así. En cualquier lugar, igual pastores o cualquier otro tipo de ministerio. No es lo mismo un evangelista que se prepara en la lectura de la palabra, que interpreta correctamente las escrituras, a uno que simplemente predica para llamar la atención. No es lo mismo. Puede haber un show, puede haber un espectáculo, pero al final de cuentas, lo que queremos como hombres de Dios es que Dios sea exaltado y que las cosas de Dios se hagan correctamente. Pero eso que usted dice de conforme a las capacidades, a veces no se evalúa quien quiere aprender, porque hay gente que quiere aprender y se le limitan autores nuevos. Y ellos hay ejemplos bíblicos. Por ejemplo, con el asunto de los talentos, la palabra los talentos. ¿Por qué se le dio diferentes cantidades? Era porque era de acuerdo a sus capacidades. ¿Entiendes? Porque cada quien tiene una capacidad de manejo y de recibir cosas y de hacer con lo que le dan ciertas cosas. Entonces hay personas que aún le puedan dar una riqueza y no saben qué hacer con ella o no van a hacer nada con ella o no quieren hacer nada con ella. Entonces, hay personas capacitadas en las iglesias que no ponen su capacidad al servicio de la iglesia. Yo conozco personas profesionales y que no ejercen un ministerio abiertamente en las iglesias. Entonces, tienen capacidades que han adquirido y tienen capacidades intelectuales, pero no tienen la parte espiritual. Entonces, hay que tener como un equilibrio entre lo espiritual, lo intelectual, lo humano y lo que no es humano. Yo sí conocí a alguien que decía que ella no estudiaba mucho la Biblia porque le impedía orar. Yo dije, ¿cómo así? Y era porque espiritualizaba tanto la oración y carnalizaba tanto la palabra por el texto de la mucha palabra mata el espíritu. La gente saca ese texto de contexto y no entiende bajo qué circunstancias se dijo. Y también, por ejemplo, me llama la atención eso que usted dice acerca de que a veces es necesario volver a aprender a leer y a comprender un texto para poder incluso leer correctamente la Biblia. Hay gente que demoniza eso. Yo creo que es bastante correcto saber cuándo hay una coma que hace pausa, cuando hay un punto que te hace una pausa más larga. Claro. O sea, ortográficamente es importante también comprender lo que estoy leyendo. Claro. Porque eso tiene un código inscrito ahí también. Es que yo por ignorar esas reglas gramaticales, yo puedo cambiar completamente lo que el texto dice. Y es lo que y se no ve darme mucho. ni siquiera cuenta. Y se ve mucho eso. Claro, eso sucede mucho. Pero hay que entrar al tema. Eso yo le iba a decir ahora mismo. Pero yo sé que todo es una antesala porque justamente este tema que vamos a abordar, por la gente no leer correctamente muchas veces, ni siquiera a nivel ortográfico, anda enseñando una doctrina, pastor, de cosas que son por las que entiende de manera simplista y no porque busca la revelación de Dios. La lucha fuerte que yo encuentro, Shalom, es que la gente se abraza las cosas de una manera tal que no importa las evidencias que puedan presentársele y los textos bíblicos y la interpretación correcta, no aceptan a veces algunas cosas.
Yo me he encontrado mucho con eso. Y quizás sea parte de mi ministerio, yo diría, porque Dios sabe lo que hace con cada persona. Personas que a veces me han dicho, ¿y por qué tú vas a debate donde hay ateos y eso? Pero Dios sabe lo que hace con cada quien, dónde lo coloca, las capacidades y la posibilidad de poder debatir o de exponer un tema o de hablar de cualquier tema. Entonces, en el contexto bíblico hay una parte que es la escatología, que es muy conocida porque la escatología es lo que estudia los acontecimientos de los últimos tiempos. Así se denomina escatología. Entonces, no todo el creyente tiene conocimiento escatológico. ¿Por qué? Porque en la escatología entran una serie de interpretaciones profundas donde los errores son costosos. Porque cuando se habla del fin del mundo, cuando se habla de la venida de Cristo, cuando se habla del arrebatamiento de la iglesia, cuando se habla de la manifestación del anticristo, todos esos temas son de carácter escatológico. Entonces, un teólogo, cualquier teólogo puede exponer brillantemente un tema bíblico a la luz de la Biblia. Pero ¿qué pasa en la escatología? Que hay cosas que Dios deja a nivel de revelación y hay otras que necesitan un carácter de ciencia. Entonces la palabra tiene 4 formas de aprenderse o de enseñarse y es a través de doctrina, a través de revelación o profecía, a través de ciencia y a través de profecía, dije ya. Sí. Profecía, ciencia, doctrina, revelación. Entonces, no todo el mundo aprende igual las escrituras, ni todo el mundo tiene las mismas capacidades para enseñar las escrituras. No a todo el mundo se le revelan las escrituras, no todo el mundo tiene revelación de las escrituras, pero no todo el mundo tiene conocimiento de profecía, ni mucho menos es profeta. Entonces, eso hace la diferencia también en las interpretaciones bíblicas. El don que usted tiene, lo que Dios le ha dado, las capacidades para enseñar o para interpretar. Hay gente que ha interpretado, hay personas que han interpretado escritura erróneamente y hay personas que han abrazado esas interpretaciones. Hay otros que interpretan erróneamente y luego se retractan y a veces ya han hecho un daño, como ha pasado con personas que han profetizado en denominaciones X, que no voy a mencionar el nombre porque siempre menciono el nombre y a veces eso no es ético. Ajá. Y eso porque a veces no es muy llano. A veces es poco ético, pero no es que no deje de ser la verdad. No es que deje de ser la verdad, que es poco ético, pero no es que deje de ser verdad. Entonces hay una religión por ahí, por ejemplo, que un profeta estableció la venida de Cristo en una fecha X y todos los miembros de esa denominación esperaban esa venida de Cristo y cuando no vino, lo que hicieron esos charlatanes fue que pospusieron la fecha, la pospusieron. Dijeron que no, que era que venía en otra fecha, que él dijo que no venía ahora. Y después vino otra profeta con lo mismo y siguen bailando en eso. Ellos están esperando el avenimiento de Cristo, eso está bien. Nosotros los cristianos evangélicos esperamos la venida de Cristo. Y creo que la mayoría de los cristianos en gran manera esperan que Cristo venga porque la Biblia habla de una segunda venida en manifestación. Entonces, lamentablemente las interpretaciones erróneas, las falsas enseñanzas y algunos lo hacen premente, o sea, algunos lo hacen premeditadamente, que es lo que sucede con el caso de los apóstatas, que también es otro acontecimiento, en algún momento tenemos que hablar de ello, de esas doctrinas de demonio que habla Timoteo, donde hay personas que se han dado la tarea a enseñar fábulas, a enseñar enseñanzas, valga la redundancia, erróneas, como por ejemplo el evangelio que se ha propagado de la prosperidad, que todos sabemos que ese evangelio le ha hecho mucho daño al evangelio de la salvación por la razón de que la gente está nubilada, entendiendo que ellos van a vivir una vida de abundancia y de salud en esta tierra, cuando realmente la Biblia, aunque habla de las bendiciones y de la prosperidad, no lo enfoca de esa manera. O sea, el evangelio, usted no viene a la iglesia buscando simplemente prosperidad y salud, ni tampoco Dios le promete que usted va a tener salud y prosperidad necesariamente, porque la Biblia habla de que tendríamos preocupaciones, tribulaciones aquí en la tierra. Jesús lo dice en su palabra. O sea, que como Él sufrió, nosotros también padeceríamos. Eso lo dice la Biblia. Entonces, que confiemos lo que dice. O sea, que tengamos fe, que esa es nuestra victoria. Que como Él ha vencido al mundo, nosotros también venceremos. Hay gente que no entiende eso y critica cuando ve a un hermano pasando una vicisitud fuerte. Una vez dice, está en pecado. Sí, eso pasa. Pero sin embargo, Jesús muestra y la Escritura muestran que no todas las enfermedades, ni todas las situaciones de escasez o de ausencia de cosas materiales es por pecado. Hay pecados que llevan a situaciones de miseria o pueden llevar a situaciones de enfermedad.
pero no significa necesariamente que siempre sea así. A veces Dios tiene que glorificarse. Le pasó a Job y le ha pasado a otros. O sea, que Dios permite que le sucedan acontecimientos que para nosotros son catastróficos y bien difíciles, pero al final de cuentas no es por el pecado, sino por propósito de Dios y para Dios glorificarse. No todas las enfermedades son por pecado, y eso lo vemos en la Biblia, sino que Dios tiene que glorificarse. Jesús le dice en una ocasión a los apóstoles, no fue que pecó él ni sus padres, sino que Dios tiene que ser glorificado. Hablando de una persona que estaba enferma y que los discípulos le preguntaban, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Porque se entendía que si había pecado podía tener una maldición de una enfermedad. Que la enfermedad es fruto del pecado, dicho sea de paso, en su gran mayoría. El pecado es una degeneración del cuerpo de manera natural y el cuerpo está corrompido por el pecado. O sea, el cuerpo del hombre es un cuerpo de pecado y es un cuerpo corrupto. Y por eso es que tiene que ser deshecho. Y por eso es que la vida eterna no es un cuerpo físico material, aunque Dios puede resucitarlo en carne, como sucedió con Jesús. Pero al final no vamos a vivir en carne en la eternidad, para el que está pensando eso. Wow. Por eso es que no va a haber casamiento, no va a haber mujer, ni nada de eso que nosotros conocemos de manera humana. Será algo totalmente diferente. Pero el tema no es ese, Shalom. El tema es cuáles son los cristianos que van a pasar la gran tribulación, o si hay cristianos que van a pasar. Es por ahí, ¿verdad? Sí, pero antes de... O lo dejamos nada más la gran tribulación y desarrollamos y que la gente saque sus conclusiones. Porque la gente ataca mucho a uno, Shalom, escucha. Y uno le da texto bíblico, uno le da revelación, y como quiera aparecen 2 o 3 que siempre están como cazando, buscando algún error. Entonces también hay que dejarle la opción a la gente de que estudien, de que vayan a la Biblia, ¿verdad? Claro que sí. Pero Aunque tenemos que, como maestros, tenemos que aclarar, ¿verdad? yo le Por iba a el decir, respeto que tiene la audiencia. por 2 o 3 no podemos limitar lo que se habla aquí. Así como usted le decía a esos pastores, no invitar a los nuevos creyentes ese día. Usted, si no está preparado, salga de la transmisión. Nosotros no tenemos problema, porque atrás de Vivo no andamos. Si usted se fija, aquí no hablamos lo que usted quiere escuchar. Aquí hablamos lo que Dios quiere que se hable. Y en ese sentido, sí, temas que son de interés. Y usted va a decir, sí, pero yo lo quiero escuchar. Está bien. Y qué bueno, significa que si el Señor lo trajo a nosotros, es porque es de interés para usted también. Tú sabes que hay algo que yo siempre, bueno, los que me conocen más de manera personal saben que siempre lo digo. Y es que lo que yo digo, enseño, cualquiera lo puede refutar, sin duda. Ahora, Claro que sí. lo que dice la Biblia y dice Dios, tenga cuidado. Porque hasta ahí llega la necedad, hasta la palabra. O sea, cuando llegamos a la Biblia, ya tenemos que pararnos todos y decir, bueno, si Dios lo dice, aunque a mí no me guste, aunque no sea lo que me han enseñado, yo entiendo que es así. O sea, yo trato de guiarme por la palabra en el mayor nivel posible. Pastor. Yo quiero leer un texto después que tú me digas lo que vas a decir. Sí, como antesala. Antes usted habla de cuáles son los que estarán, o si no estaremos. Que usted explique qué es la gran tribulación. Perfecto. A nivel bíblico. Tú ves que bueno que nosotros interactuemos. La tribulación, más allá del nivel bíblico, a nivel humano, es un periodo o situación de desesperación generalizada. O sea, donde usted no sabe qué hacer, donde usted se encuentra como inseguro o perseguido. Eso es tribulación. O sea, todo lo que tiene que ver con una situación donde tú no sabes qué hacer, qué decisión tomar, donde tú estás confundido, donde estás perseguido con una cierta gran necesidad de cosas, es una tribulación, te atribula, o sea, te preocupa, te mantiene intranquilo. La tribulación es como una intranquilidad. Entonces, la gente a veces ignora la historia y el contexto bíblico. La iglesia primitiva, para poner un ejemplo que podamos entender, del primer siglo al tercero, pasó por una tribulación que todavía yo, en el tiempo que tengo como cristiano, vamos a decir, que estoy viendo ya y analizando cosas que tienen que ver con acontecimientos bíblicos, no he visto una tribulación como la que pasó la iglesia perseguida, que es la iglesia que surge después de la iglesia apostólica. La iglesia apostólica es el primer siglo, los primeros 100 años, porque ya para esos primeros 100 años habían muerto todos los apóstoles. Entonces, a partir de ahí, cuando termina la iglesia apostólica, empieza la iglesia perseguida, que ya había sido perseguida, pero no a esa magnitud, que es donde están los gobernantes romanos, que la Biblia menciona que son 10, que empieza con Diocleciano hasta Nerón, o desde Nerón hasta Diocleciano. Entonces, esos 10 emperadores son terribles en la persecución de la iglesia. Y la iglesia sufre mucho en ese periodo. Ahora,
¿Cuándo cesa la persecución? Que todos conocemos un poquito de eso. Cuando Constantino da el edicto en el 318, del 300 al 318 surge el edicto de cese de persecución y se crea lo que se llama la libertad de culto. O sea, se le da la potestad de que puedan predicar o que puedan surgir iglesias de manera sin que nadie lo persiga. Y el Estado se asocia o asume la iglesia. Desde ahí parte esa situación que luego se va desarrollando y que se convierte ya en la iglesia como la conocemos o como existía en ese tiempo, con el papado y todo el desarrollo que se da hasta la división del siglo XV con el protestantismo. Pero esos primeros 300 años de la iglesia fueron 300 años de sangre que fueron martirizados los cristianos. Usted busca la historia de cómo asesinaban en el Coliseo Romano a los cristianos y usted no la va a poder ver completa. Usted pone un video sobre eso, usted lo puede buscar cuando termine para que se convenza de lo que estamos diciendo. La atrocidad con la que torturaban a los creyentes y a los que confesaban a Cristo y a los que no querían renegarlo. Siempre me acuerdo de Policarpio, un señor de aquellos siglos que decía, ya de casi 70 años, que querían que él negara a Cristo si no lo iban a matar. Le dijo, pero todo el tiempo que tengo sirviéndole a mi Señor y nunca me ha hecho nada malo, lo voy a negar ahora que ya estoy llegando al final de mis días. Y lo mataron. Pero así mataron niños, mataron familias, se lo comían los leones, lo cortaban a la mitad. O sea, le hacían una serie de cosas atroces completamente, quemaban, o sea, de todo le hacían. Eso es una tribulación. Y si para usted no es una tribulación, para mí lo es. Entonces, ahora, no es la gran tribulación escatológica, pero es una tribulación. Entonces, estoy ilustrando lo que es una tribulación. En tiempos modernos, antes de que tú digas, Chalón, para que usted lo pueda ver más fácil, una tribulación, por ejemplo, la pandemia del COVID. Eso fue una tribulación. Mucha gente preocupada, mucha gente intranquila, muchas personas que no sabían qué iban a hacer, mucha gente que se vieron en necesidades, mucha gente murió, mucho dolor, no pudieron ni siquiera velar a sus muertos algunos porque no podían. O sea, una serie de cosas inimaginables para muchas personas. En ese momento se pasó una tribulación. Fue unos años del 19 al 21 de tribulación constante. Para muchos no lo verán así porque usted dirá, no, mi negocio prosperó más. Sí. Y qué bendición. Fue el caso de muchos, incluso fue el caso mío en ese sentido. Ahora, el detalle está en que todos lo sufrimos de manera distinta. Hubo muchos matrimonios que se divorciaron porque no pasaban tiempo en casa juntos. Muchas familias que no aguantaban el estar juntos porque no estaban acostumbrados. Así es. Sin número de cosas. Usted decía que para usted es una gran tribulación lo que vivieron los cristianos en ese periodo. Y para Juan también, que aún en su tiempo apostólico, porque recordemos que estaba en la isla de Patmos, cuando recibió este libro de revelación. Y él estaba pasando por tribulación. Claro. Y él dice en Apocalipsis 1:9, yo Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. No fue que se fue de turista. Pero usted ve lo que venimos diciendo. La misma Biblia es la que da la razón a las cosas que decimos. O sea, la Biblia tiene la razón. Nosotros la exponemos, pero cuando usted va a la Biblia se da cuenta que ahí habla de que estaban en una tribulación. O sea, vuelvo y repito, no la gran tribulación escatológica del último tiempo, que es una sola, diferente a las demás, pero sí un ejemplo para que entendamos lo que es una tribulación. Entonces, la gran tribulación a nivel escatológico, usted dice que es una sola. Es la grande. ¿Por qué es una sola? Por lo que dice aquí. Vamos a leer un texto. Mateo, porque a la gente le gusta el texto bíblico. Mateo 24:21 dice, porque habrá entonces, y tengo que leer solamente esos textos, porque hay gente que dice, no, un texto cualquiera saca una doctrina, porque aquí no nos da el tiempo, hermano. Si nosotros tenemos una conferencia, tenemos una reunión, podemos durar días leyendo textos bíblicos, ya lo tengo que decir. Pero cuando es un estudio, hermano, para que usted tenga conciencia de cómo funciona esto, no podemos leer toda la Biblia, lamentablemente. Tienen que ser algunos textos, explicarlo y luego usted pues vaya a la Biblia y también nosotros a través de los comentarios a veces podemos responderle. Que siempre yo lo hago, en el caso mío lo saben los hermanos que nos siguen. Amén. Dice el verso 21 del capítulo 24 de Mateo. Dice, porque habrá entonces gran tribulación. Escucha la palabra ahí donde surge. Gran tribulación. Gran tribulación. Cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora. Eso es presente.
ni labra. O sea, desde el principio del mundo hasta el momento que se estaba diciendo esa palabra, no había una gran tribulación como esa que se va a describir más adelante. Entonces dice el verso 22. Y si aquellos días no fuesen acortados, escucha esta palabra, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces la pregunta que puede surgir aquí, como cualquier analista puede hacerlo, es: ¿cuáles son esos escogidos que van a estar en esa gran tribulación? Porque no me diga que no están ahí, porque ahí lo que está diciendo es: por causa de ellos los días serán acortados. O sea, como ellos están en la gran tribulación, yo voy a cortar los días para que ellos no se pierdan. Hay otro texto que dice que si aquellos días no fueran acortados, fueran engañados aún hasta los escogidos. O sea, ¿por qué serían engañados los escogidos? Porque va a haber una situación donde muchos van a creer que un anticristo en sus primeros 3 años y medio es un Jesucristo. Porque lo van a ver como el salvador de la humanidad. Entonces, cualquier escogido, entienda usted, un judío o un cristiano, puede pensar que ese es el Mesías en ese momento. En un periodo de 3 años y medio, cualquiera cambia de opinión. Cualquiera puede cambiar hasta de creencia, dependiendo de lo que está experimentando y viendo. Usted con 3 años de abundancia y de felicidad y de toda paz, usted puede creer que está en el reino de los cielos y no se da cuenta que el diablo lo está envolviendo para llevárselo para el infierno. El diablo hace todo eso. Entonces se disfraza como ángel de luz, dice la Biblia. Entonces, cuando hablamos de la gran tribulación, aquí en Mateo 24, Jesús mismo habla de ella. Ahora, cuando hablamos de la gran tribulación, surge el tema de muchas personas, si esto es premilenial o postmilenial, si es prearrebatamiento o post, si el arrebatamiento va a suceder primero. Y ahí es donde viene el dilema. Porque la gente quiere concatenar la gran tribulación con el arrebatamiento. Y tiene sentido hasta cierto punto. Porque yo en una ocasión analizaba con unos hermanos, creo que aquí mismo, el asunto del arrebatamiento, que hago un paréntesis o una aclaración, no es rapto, es arrebatamiento. No es lo mismo un secuestro o un rapto que un arrebatamiento. El arrebatamiento es cuando yo tomo algo de repente, rápido, y me lo llevo, para que usted me entienda. El rapto es cuando yo tomo algo en contra incluso de su voluntad o con fuerza. Es diferente. Y ese secuestro, cuando alguien lo secuestra. Entonces no es lo mismo. No nos van a secuestrar. Ser raptado no es lo mismo ser raptado que ser arrebatado. Porque nosotros estamos esperando que Cristo nos lleve. Entonces no somos raptados. El que es raptado no está esperando que se lo lleven. Lo que está es viviendo una vida. Entonces hay que tener claro eso. Y el texto lo que enseña es arrebatamiento, del griego que surge esta palabra. Entonces, para muchos, y desde un punto de vista, un arrebatamiento inminente que sucederá puede traer consigo una gran tribulación por lo que sucedería en el mundo, Dios llevándose ese remanente de personas en un momento determinado. Porque el que se quede va a estar atribulado sin duda. Ahora, hay quienes pensarían, no se va a quedar nadie. Pero no todo el que confiesa a Cristo, dice la Biblia, que es cristiano. Dice, muchos de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, no es lo mismo que usted de labio honre a Dios y su corazón no esté en Dios. Hay personas que van a la iglesia y alaban, cantan, ofrendan, hacen de todo, y su corazón está en otras cosas. Y quieren burlar a Dios o creen que pueden burlar a Dios, que lo decíamos en el preámbulo al principio. Sí. Tienen doble vida, no aman a su hermano, tienen odio y rencor en su corazón, orgullo y soberbia, vanidades, etcétera. Una serie de cosas que muchas veces la ocultan, pero que en algún momento la manifiestan y que muchas veces tienen falta de perdón. Y la Biblia dice que el que no perdone no será perdonado. Entonces, tenemos que entender lo que la Biblia establece. No todo el que dice cristiano lo es. Ahora, cualquiera puede decir que es cristiano sin serlo. Y eso yo lo tengo muy claro. Hay personas que se incomodan a veces cuando uno dice, en el caso mío, que por la Escritura yo digo que Cristo no vino a ser cristiano. Cristo vino a hacernos hijos de Dios y eso está comprobado bíblicamente. Exactamente. Entonces,
Como Cristo vino a hacernos hijos de Dios y no cristianos. Ahora, el cristiano no es que está mal que sea cristiano, porque la palabra cristiano es seguidor de Cristo desde el punto de vista de la interpretación que se le da, y eso no es malo, o un discípulo de Cristo. Ahora, los hijos de Dios son más que un seguidor o que un discípulo. Nosotros podemos tener seguidores, pero no es lo mismo un seguidor que uno igual o semejante a ti. Es diferente. Entonces, lo que la gente a veces no entiende es eso. No es lo mismo seguir a Cristo que ser igual a Cristo. Ahora usted dirá, nadie es igual a Cristo, pues entonces la Biblia se equivocó. Porque la Biblia dice que somos hechuras suyas creadas en Cristo Jesús, que eres el primogénito entre muchos hermanos. O sea, la Biblia muestra a Jesucristo como hermano nuestro, independientemente de que era Dios. Pero eso es lo que la Biblia dice. Y entonces Él vino a hacernos a nosotros hijos de Dios, parte coherederos del reino, y dice que somos hijos adoptivos. Entonces hay que entender el contexto bíblico. Adán era hijo de Dios. Usted va a Mateo, a la genealogía de Jesús, y termina diciendo Adán, hijo de Dios. El primer hombre no nació de mujer, nació de Dios, Adán. Y así la Biblia lo establece, que era hijo de Dios. Ahora, ¿cuándo dejó de ser hijo de Dios? Cuando desobedeció. Todos los que desobedecen se hacen hijos del diablo adoptivo. Por eso Jesús le decía, ustedes son hijos del diablo porque las obras del diablo ustedes hacen. Si fueran hijos de Abraham, hicieran las obras de Dios. Entonces hay que entender las cosas en la medida que se muestra en la Biblia, en el contexto espiritual. Entonces, un arrebatamiento traería a la mente y a las condiciones sociológicas y políticas incluso del mundo un momento de desesperación, de incertidumbre, donde la gente no sabría qué hacer. Algunos no sabrían hacia dónde van después de ver un acontecimiento o entender que sucedió un acontecimiento como este. Y no importa la interpretación que la gente le dé. A la hora que yo sea arrebatado y, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, que se quede alguien de mi familia, eso tiene que tener una tribulación. Cuando se desaparece un familiar, toda la familia está tribulada cuando no sabe de él. O sea, se ve lo que sucedería cuando hay un puesto que esa persona deja que estaba ocupando, que quizás es relevante. O sea, una serie de cosas que van a suceder y que pueden suceder por lo que la Biblia establece. Será caótico, si usted lo imagina. Claro que es un caos. Como lo ponen en las películas. Exactamente. Así mismo será. Caótico. Ahora, entonces significa entonces que la gran tribulación es después del arrebatamiento de la iglesia. Porque había una persona, escúchame, Chalón, que en esa ocasión que hacíamos esas aclaraciones sobre el arrebatamiento, por ejemplo, estamos hablando de la tribulación, pero tenemos que hablar de esto porque la gente lo entrelaza. Yo decía, si alguien está operando a alguien en una sala quirúrgica, no, que los doctores tienen asistentes, perfecto. Pero si alguien va manejando un tren que necesita obligatoriamente la operación de una persona, claro, ya hay mucha tecnología donde las cosas siguen en automático y todo eso, pero ponga el hipotético caso. Porque Dios no va a tener reparo para llevarse a sus hijos, no importa dónde estén, porque la gente ve la cosa muy sentimentalista. Ay, que si ese tren va lleno de niños, de qué sé yo qué. Hermano, las almas, sí, el sentimentalismo obnubila la parte espiritual también de cómo Dios actúa. Hay gente que cree que Dios es sentimental. Dios no es sentimental. Y aunque usted me diga, no, pero Dios es amor. El amor no es un sentimiento desde el punto de vista de Dios. Nosotros lo asumimos como sentimiento porque nosotros actuamos por sentidos. En Dios no se actúa por sentidos, sino por santidad y carácter justo. Es diferente. La justicia y la santidad quitan todo sentimentalismo. Porque si usted es justo, usted le va a dar a cada quien lo que le corresponde. El sentimentalismo hace que usted no le dé el que le toca darle. Ay, es que yo amo a mi niño, no le quiero dar una pela, no lo quiero sonar con esta vara. Pero el hijo le sale un delincuente porque usted cada vez que llevaba algo robado a la casa, como usted lo ama mucho y es muy sentimentalista, usted le pasaba la mano, ay, mi hijo, no vuelva a hacer eso. Y él, como veía que no pasaba nada, seguía robando o cogiendo cosas que no eran de él. Pero usted le da bien duro por las manos, como pasa con algunos animales cuando lo estamos entrenando, y ellos no vuelven a hacer eso. Hay animales que hacen cosas que no deben hacer dentro de la casa y cuando usted lo corrige no lo vuelven a hacer. Pero si usted no lo corrige, ahí mismo van y le ponen la florecita. Entonces, tenemos que entender las cosas como Dios le enseña. La Biblia dice que Dios al hijo que ama lo corrige y que el padre al hijo que ama también lo castiga. Eso dice la Biblia. ¿Por qué Israel ha sido castigado? ¿Por qué el pueblo de Israel ha tenido que pasar por tantas situaciones? Porque es un hijo desobediente. Y Dios, como es un padre que ama a su pueblo, lo corrige y lo endereza. Y a nosotros también nos enseña y también nos endereza. Entonces a veces nosotros no queremos entender algunas cosas. El sentimentalismo está parte de la justicia y de la santidad.
Ahora, el amor de Dios nos unifica Así es. y nos permite a nosotros actuar lo más correcto posible por amor, no por interés, no por el que me van a dar, no por si me van a pagar, sino porque yo amo a Dios, amo la obra, amo a mi hermano, y eso, el amor crea esa condición. Por ese amor no puede cegarme a que si mi esposa me es infiel, yo te amo, pero me está siendo infiel. Entonces, eso hay que resolverlo. Entonces, es un asunto que Dios enseña en la Biblia, más allá de lo que la gente piensa. Quizás me he ido lejos con ese punto, pero es bueno. Porque cuando hablamos de la tribulación, van a suceder cosas que van a ser catástrofes en muchos lugares, en el arrebatamiento. Y que la gente se va a dar cuenta que sucedió un acontecimiento sobrenatural en el sentido del razonamiento lógico humano. Entonces, la tribulación tiene un contexto donde puede ser post-arrebatamiento. Por eso. Okay. Pero la Biblia dice que Cristo no vendrá sin que antes, en Tesalonicenses capítulo 2, se manifieste el hijo de pecado, el hombre de pecado, el hijo de perdición. Eso dice la Biblia. El que se opone a todas las cosas que tienen que ver con Dios. Viene a manifestarse y Cristo entonces viene. Entonces, por eso es que algunos dicen, bueno, pero entonces el arrebatamiento es cuando se manifiesta el anticristo. Lo que pasa es que hay una situación previa de la profecía de Daniel de las 70 semanas, que faltó una semana, que aquí entra la ciencia escatológica. Okay. Hay un cálculo, hay 7 años. La gente pregunta, ¿y por qué 3 años y medio? Porque los 3 años y medio es la mitad de la semana 70. Porque la mitad de la semana 69 se le quitó la vida al Mesías. No completó las 70 semanas de la profecía de Daniel. Y la Biblia dice que la palabra de Dios no cae por el suelo. No hay ninguna que quede sin cumplimiento. O sea, tiene que cumplirse la palabra. Y como la palabra de Dios tiene que cumplirse, esa semana de 7 años, que es una semana profética, donde cada día es un año en la representación de Daniel capítulo 9, verso 24 en adelante. Entonces, ¿qué es lo que Dios está diciendo? Falta una semana. 7 años. Y recuérdense que el 7 tiene una representación numérica de perfección en la Biblia por el patrón que se encuentra del 7 repetido tantas veces en acontecimientos precisos del Cairo de Dios, de cumplimiento y de perfección de los propósitos. Entonces, cuando usted entra a entenderlo, la Biblia, holísticamente, desde un punto de vista de ciencia, de revelación, de teología, de historia, de un razonamiento lógico, de todo lo que usted quiera, al final de cuentas usted va a tener una interpretación muy cercana a la correcta. Entonces, esa semana la va a completar ¿quién? Jesús. Porque Jesús viene a la mitad de esa semana. Porque después de esos 3 años y medio, viene una desgracia a la tierra donde vienen a marcar a la gente y empiezan a obligar a la gente a adorar a la bestia, a adorar al diablo. Y empieza lo que se llama esa manifestación del anticristo de los últimos tiempos. Esa es la gran tribulación ya en curso. Pero entonces hay gente que dice, bueno, pero si ya el arrebatamiento se dio, ya la iglesia no va a estar. Y los que son cristianos, ejemplo pongo ahora, que están en una iglesia, se da el arrebatamiento y estaban mal con Dios, no estaban bien, estaban en doble vida, estaban en pecado, que la Biblia dice que el pecado no entra. Que el que no esté en paz y en santidad tampoco entra, que tenía problemas con su hermano y no lo perdonaba, que estaba en conflicto con alguien, no entra al reino, por lo que la Biblia dice. Entonces, ¿qué sucede si esas personas, después del arrebatamiento, se reconcilian con el Señor, están en ese periodo de paz, de esos años del anticristo o de la manifestación de ese Señor que hace mucho, dice Juan, el espíritu del anticristo está en la tierra, y que todo aquel que dice que Cristo no vino en carne es un anticristo? Desde las cartas de Juan se habla de esto. O sea, que el anticristo no es solamente una persona, es un espíritu que está en la tierra, dice la Biblia. Entonces, ¿qué sucedería con esas personas? Porque esas personas que se reconcilien, cuando empiecen a marcar, no se van a dejar marcar. ¿O usted cree que los que no se van a dejar marcar simplemente son personas del mundo que conocieron del sello de la bestia o de la marca de la bestia y no se la pusieron? No, hermano. Son personas que conocen las profundidades espirituales, la palabra de Dios, y que por alguna razón tuvieron que pasar por allí, aún siendo escogidos, para ser procesados por el fuego y purificados por el fuego. No todos somos purificados en agua. Hay quienes son purificados en fuego. Ahora, Chalón está un poco expectante. Yo quiero leer un texto bíblico
Shalom. Ahora yo tengo uno aquí también. Mira lo que dice, antes de seguir con los 3 años y medio, para que entendamos ese contexto, que quiero aclararlo bien clarito, porque el ministerio de Jesús duró 3 años y medio también. Exactamente. Y eso yo lo quiero aclarar. Pero yo no quiero que se me pase este texto bíblico, porque es muy importante. Los 1000 años. Se titula en el capítulo 20, en la Biblia Reina Valera, esta biblita que tanto usamos nosotros. Capítulo 20, verso 4 dice: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas. ¿Qué fue lo que vio? Almas. Para que usted sepa que son las almas que van por ahí. Y vi almas de los decapitados. Un decapitado es una persona, para que usted me entienda, que le cortaron la cabeza, como a Juan el Bautista, para los que tienen ese razonamiento bíblico. De los decapitados por causa del testimonio de Jesús. ¿Quiénes son los que testificamos a Jesús? ¿Quiénes somos los que testificamos a Cristo? Porque la gente cree, ahí voy, la gente cree que es de los inconversos que por ver, que puede que pase, que un inconverso sea convencido. Ahora, está hablando de gente que sabe la trascendencia espiritual. Déjame terminarlo de leer, Chalón. Ah, ok, termina. Porque todavía, ahora viene lo bueno. Yo tengo aquí Apocalipsis 7:9. Mira lo que dice, escucha bien. Dice, por causa del testimonio de Jesús. Así como usted vio con los apóstoles, el caso del apóstol Pablo, que lo decapitaron por el testimonio de Cristo. Así mismo va a suceder en esa gran tribulación, porque esta no es la misma tribulación. Aquí está hablando de la revelación de Jesucristo que se le dio a Juan para escribirle en Apocalipsis. Y dice, los que no habían adorado a la bestia, ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años, el milenio. Esas personas que salieron de la gran tribulación van a reinar con Cristo en el milenio. Pero la gran tribulación, ¿por qué sabemos que es la última? Esta que está diciendo ahí, y que es escatológica, porque dice lo que no se dejaron sellar, ni adoraron a la bestia. ¿Y dónde es que surge el sello de la bestia? ¿Usted ha visto en otra parte en la Biblia donde esté sellando gente? O en la historia donde se esté sellando gente. Es en ese acontecimiento de la gran tribulación que se va a sellar. Entonces, es una tribulación lo que habrá. Como nunca la ha visto ni la habrá. Por eso que Jesús viene. Porque es el último acontecimiento de la humanidad. No va a haber otro acontecimiento como ese nunca. Después de la venida de Cristo, dice que el diablo será soltado después de los 1000 años. Por poco tiempo. Eso tiene una connotación que es otra explicación. Pero cuando eso sucede, dice que esas personas fueron decapitados. ¿Y quiénes fueron? Porque vienen con Cristo. Eran cristianos. Eran seguidores de Jesús. Ahora, ¿por qué lo decapitaron? ¿Por qué pasaron por la gran tribulación? Pero la gente dice, ay, no, la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Hermano, la iglesia siempre ha pasado por tribulaciones. Eso no significa que no haya una victoria de la iglesia. La salvación, la vida eterna, lo que Dios nos ha prometido, es lo que realmente tiene valor. Vuelvo al punto de vista humano. La gente cree que si le quitan la cabeza ya perdieron todo. Sin embargo, para lo que la Biblia dice es que hemos vencido. O sea, el pasar de esta vida a la otra es vencer, es la victoria que Dios tiene para nosotros. Por eso la Biblia habla de que la muerte es el último enemigo a vencer. Pero la muerte no es definitiva para nosotros, sino que es una transición de lo que sucede cuando el cuerpo se divide en la separación tricótoma de cuerpo, alma y espíritu. Entonces, hay que entender la Biblia de una manera holística, amplia. Y lo que vieron allí no fue personas, fueron almas decapitadas. Porque como ya en ese plano estaban viviendo en una dimensión celestial y venían con Cristo con esa transformación. Porque nosotros seremos transformados en el arrebatamiento en seres celestiales. Y desde allá, de regreso para allá, podemos tomar la forma que sea. Porque ya en ese contexto hay un dominio de las partículas elementales en la composición del ser. Que no solamente la tiene Jesús, sino que nos la va a dar a nosotros también. Que es el poder que tienen los ángeles, que le llaman teofanía. Donde un ángel puede tomar forma de una cosa. Eso se llama en ciencia dominio de partículas elementales, donde la forma de las partículas se toman en conformidad de quien la gobierna y la dirige. Por eso es que venimos a gobernar con Cristo. Cristo tiene el control sobre todas las cosas. Entonces, entender eso, tiene que haber una exégesis
más profunda que la que yo estoy haciendo. Yo estoy de acuerdo con eso. Pero al final de cuentas, la Biblia es su propia intérprete. Primera, o la regla fundamental, la más importante, de la hermenéutica, es esa. O sea, yo no puedo interpretar la Biblia porque alguien me dijo, porque yo creo. Las revelaciones tienen que ir en consonancia con el texto. Yo no puedo traer aquí una revelación que cuando usted vaya a la Biblia no la pueda comprobar. Aunque hay revelaciones que no se comprueban con la Biblia, déjeme decirle, pero son personales. Mayormente personales. Apocalipsis 7:9. O un acto de fe para el que le escuche. Así es. Como esas experiencias del mundo espiritual y demás. Exacto. Que a veces yo me limito a compartir las que he tenido porque no estoy dispuesta a discutir con nadie. Simplemente guardo mi fe para mí misma. Y cuando Dios me indique, pues edifico a alguien con eso. Apocalipsis 7:9. La multitud vestida de ropas blancas. Y después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestida de ropa blanca y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre su rostro delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos me habló: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Fue uno de los ancianos que le habló. Y Juan le dijo: Señor, tú lo sabes. Y él le dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y han emblanquecido en la sangre y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. ¿Que han salido de dónde? De la gran tribulación. No que lo libraron de la gran tribulación, porque es que la gente confunde. Porque dice que hay un texto que dice que el Señor nos va a librar de la ira que viene sobre el mundo entero, que nos va a guardar. Pero la gente no entiende lo que es guardar en una situación. Hay creyentes que van a estar en la situación y Dios los va a guardar de que no se pierdan. Y eso es lo que dice. Por causa de los escogidos el tiempo sería cortado. El Señor va a estar con nosotros. O sea, hay una serie de promesas que nos van a dar nosotros la fortaleza para resistir incluso la muerte, como pasó con los apóstoles. ¿Qué pasó con Esteban cuando lo apedreaban? La Biblia dice que él veía el cielo abierto y veía a los ángeles. O sea, el hombre no estaba en esta dimensión. Y sonreía quizás mientras lo apedreaban. Y quizás los que estaban apedreándolo se molestaban y lo apedreaban más fuerte. Pero a él se le estaba abriendo la puerta del cielo. O sea, es una victoria cada vez que Satanás y los hijos del diablo asesinan o matan a una persona que le pertenece a Dios. Es una victoria del reino. Y una derrota del diablo. Ahora la gente no lo ve así porque la gente, como vuelvo y repito, ve la cosa muy sentimentalistamente y muy humanamente. Entonces, cuando tú entras a las profundidades bíblicas, Dios te saca de ese plano. Entonces te lleva a un plano diferente, de una dimensión celestial y espiritual. Y allí las cosas tienen otras reglas. Las leyes físicas que nos limitan aquí, que tenemos que vivir con ciertas condiciones, allí no existen. Aquí necesitamos oxígeno, allá no. Aquí necesitamos comida, agua, allá no. Entonces tenemos que entender eso. Aquí tenemos limitación, allá no hay límite. Es otra dimensión. Entonces, esa forma de presentar la Biblia es difícil la gente entenderlo porque no se ha enseñado. Y yo tengo esa confrontación ahora con muchas enseñanzas que yo he ido dando. Y como me he puesto en los medios, tengo que decir esto, la gente no entiende algunas cosas porque hay que estudiar la Biblia. Y no significa que yo sea más estudiado, que tenga más revelación. Significa que en las doctrinas fundamentales que nos han dado y en la doctrina de la leche, de los nuevos creyentes en la iglesia, mucha gente se ha quedado en la leche y en la papilla o en la compota, como le decimos aquí en Dominicana, a ese alimento que es como si fuera una papilla de fruta. Una papilla de fruta, ¿verdad? Entonces, lamentablemente, las iglesias que tienen más madurez en la palabra y que comen más alimentos sólidos no son ni siquiera evangélicas pentecostales.
Uf, lo dijo. En su gran mayoría. Ahora, en la iglesia evangélica hay mucha revelación. Y yo lo digo que por la sinceridad que tenemos los evangélicos. Que muchas veces no somos preparados, no somos profesionales, pero tenemos una sinceridad con Dios. Y Dios nos da una revelación especial de la palabra. Y eso es bíblico, hay revelación especial. Que no es la revelación que está escrita proféticamente. La gente no conoce eso. Lo que llaman el rema es una revelación especial. Lo que Dios le da a un hombre de Dios en un momento determinado para dirigirse o hacer algo. Como pasaba con los apóstoles, no vaya a Macedonia, no vaya aquí, ve a Roma ahora, no vaya que te van a matar o ve. O sea, eso no es algo que usted lo va a encontrar escrito en la Biblia cuando Dios me dice a mí, vaya y ayude a fulano que tiene una necesidad. Eso es algo que lo pone el Espíritu Santo en un momento determinado con un propósito. Entonces, cuando usted lleva una palabra a un lugar y alguien se salvó y esa persona después que se salvó se convirtió en un gran evangelista y con él se convirtieron miles de almas, eso es un propósito grandísimo. De muchas estrellas en la corona, como la gente dice. Pero hay que entender las cosas. Porque para muchos dejar su familia e irse a una misión, eso sería algo incorrecto. Pero entonces Jesús dice que no deja padre, madre, hijo por mí, no es digno de mí. Entonces la gente no entiende esa dimensión. Como un apóstol, como un hombre de Dios puede dejar la familia, claro, no descuidada, no sin un consentimiento, porque hay que entender las cosas. Para irse 1 año, 2 años a una misión, a levantar una iglesia o a hacer algo que Dios le dijo. Entonces, ese es un contexto más allá de simplemente leer la Biblia y entender versos y capítulos, buscarlo por numerito. Se trata de tener un entendimiento de la revelación espiritual que la Biblia contiene. Entonces, en el caso de la gran tribulación, en el caso del arrebatamiento, en el caso de la venida de Cristo, en el caso de la manifestación del Hijo de Pecado del Anticristo y todas esas cosas que habla aquí la Biblia, hay que tener un conocimiento más allá de simplemente la doctrinita que nos dan en la escuelita bíblica. Porque muchas veces en la escuelita bíblica los niños lo que están esperando es el dulce, el chicle, el bolón. Yo me aprendía todos los textos bíblicos. El caramelo. Todos los textos bíblicos por la funda de bolones. Y está bien, es un fundamento. En nuestra iglesia da doctrina bíblica de niños y adolescentes. Pero no se trata simplemente de eso. Hay que seguir creciendo. ¿Qué dice el apóstol Pablo? El alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez. Aquellos que por el uso tienen ejercitado los sentidos en el discernimiento del bien y del mal. Y no está hablando de cosas humanas, no está hablando de tacto, de ojo. Y esa ejercitación de sentidos tiene que ver con no andar bajo sentimientos. No, y no está hablando de ojo ni de boca, que son los sentidos que nosotros entendemos y conocemos, el oído, el tacto, el gusto. No se trata de eso, hermano. Hay que entrar a la revelación espiritual de la palabra para entender lo que él dice. Por eso el apóstol Pablo dice que hay cosas que el carnal, el humano, el natural no puede percibir. Los mortales no perciben lo que es espiritual. Porque tienen que discernirse espiritualmente. Entonces, si tú no tienes el Espíritu de Dios, por más que te den la palabra, tú no la vas a recibir. Y aunque te hayan enseñado una cosa, si tú no tienes el Espíritu de Dios, aunque estés en una iglesia, tú estás errado. Entonces, ¿cómo tú sales de ese error? Con la misma palabra, pero con la palabra correcta. Enseñada por maestro de eso que dice Eclesiastés, que son como aguijones, que pullan, que son como un martillo, que golpean. Porque el maestro verdadero no le gusta a todo el mundo. El maestro verdadero enseña y tiene compromiso con Dios. Con el hombre, el respeto que le debemos a ustedes y que no podemos estar enseñando simplemente por enseñar, porque dice la Biblia que el que se hace maestro a sí mismo acarrea condenación para su vida, acarrea maldición y condenación. Gente que se hace maestro sin serlo, simplemente por el título. Entonces, hay que saber lo que se enseña, pero hay que enseñar correctamente. Porque hay doctrinas de demonio y eso es parte de los últimos tiempos, la apostasía. ¿Y qué es lo que es una doctrina de demonio? Una enseñanza que no es de Dios. ¿Y quién la da esa enseñanza? Ministros disfrazados que se disfrazan como ángel de luz y no lo son. Entonces hay que entender lo que la Biblia dice. Entonces la gran tribulación es un acontecimiento que va a suceder donde va a haber personas que se van a salvar dentro de ella porque la Biblia lo dice. Es la Biblia, no nosotros. Que hay gente que va a salir de ahí, que hay gente que van a ser decapitados allí por no dejarse poner el sello, Apocalipsis 24. Pero habla de la bestia, que es la revelación que confirma del que está hablando, que es del último tiempo, porque es la misma revelación que tiene Daniel en el capítulo 7 del libro de Daniel. Pero es la misma revelación del capítulo 2, de todos los reinos que conforman la historia de la humanidad hasta que desciende la piedra que derriba la estatua, que es Jesucristo. Donde hablan los 10 cuernos sobre la bestia espantosa. Esos 10 cuernos de la bestia espantosa. La bestia es un imperio, es un gobierno y en este caso con unificaciones de gobierno que le dan el poder para que ese poder lo tenga el anticristo. Le ceden todos esos cuernos, los 10, son 10 poderes, 10 gobiernos y así lo revela la Biblia.
Y como se cumplieron el gobierno de Nabucodonosor, de los babilonios, de los medos persas, de los griegos, de los romanos, que está en la estatua del capítulo 2, asimismo se va a cumplir también ese último imperio de la bestia. Entonces la gente está viendo la bestia donde no está y no entiende la interpretación de lo que es esa bestia. Es un sistema de gobierno y también que va a manejar el sistema económico y financiero del mundo. Porque el sello, la marca de la bestia dice que no va a poder comprar ni vender. Eso no hay que ir a una escuela de Harvard, la Universidad de Harvard, para usted entender que está hablando de algo financiero. Porque si usted no puede comprar ni vender, hermano, es porque el dinero usted va a tener una limitación para usarlo. Y va a haber un sistema que lo va a controlar. ¿Usted cree que eso es imposible? No lo es. De hecho, ya hay organizaciones mundiales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional que rigen la economía de muchos países porque le deben dinero. Exactamente. Y le marcan pauta para dirigirse económicamente porque le deben dinero. Pero también yo le decía que en el COVID hubo un parecido prototipo de lo que es la tribulación o la gran tribulación. ¿Y quién regía las condiciones y la política social y de restricción de movimiento? La OMS, una organización mundial. Pero ¿quién rige la supuesta paz del mundo desde la Segunda Guerra Mundial del 1945 por allá? La ONU. La ONU, que surge como una unión de naciones para mantener la paz en el mundo. ¿Y cuál es el lema de la ONU? Paz y seguridad. ¿Qué dice la Biblia? Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá el Señor. ¿Viene de una vez? No, no como usted lo ve, porque el tiempo de Dios no es el tiempo nuestro. El tiempo nos arropó hace rato. ¿Es y verdad? hay demasiadas preguntas. O haremos una segunda parte, porque yo creo que ni siquiera el cierre toma poco tiempo. Porque quedaron preguntas como, ¿significa entonces que habrá inconversos que rechazarán el sello de la bestia? Y si son inconversos, entonces tienen que tener algún conocimiento de Dios. O tal vez sea por temor o miedo por lo que escucharon del evangélico. Hay muchas creencias que la gente tiene. Hay gente que no son cristianos y tienen creencias variadas en otras cosas. Y puede ser que no se dejen sellar, porque su religión o su creencia, su ideología no se lo permita. Ahora, lo que yo sí sé es que los cristianos sabemos que la Biblia habla de un sello que se va a manifestar como una obligación en ese periodo de la gran tribulación. Ahí voy. Y por algo Satanás lo va a hacer. Entonces, ¿cómo es este O sea, no tendría sentido tampoco todo lo demás que dice la Biblia si eso fuera solamente para gente que no fuera de Dios. O sea, eso no tiene ningún sentido. Satanás no tiene ningún objetivo de atormentar y maltratar y asesinar a gente que no sea del propósito. Ah, bueno, pues ya usted respondió. Ahora, hablamos entonces que la gran tribulación es después del arrebatamiento Oye de la lo que dice la iglesia. Biblia. El que venciere será salvo. Hay que resistir, dice la Biblia, hasta el final. Eso dice la Biblia. Tribulación post. El que resista hasta el final, ese será salvo. Ahí está el texto. O sea, el que persevere hasta el fin, dice el texto. Ese será salvo. ¿Hasta cuál fin? O sea, hay una perseverancia que el creyente tiene que tener. Hay una firmeza porque nosotros tenemos la confianza en Dios y que Cristo viene a salvar. Entonces, A lo que va a tener que salvar. entonces en ese el momento. arrebatamiento sería primero. Bueno, desde el punto de vista bíblico se muestra en ese sentido. Pero también se muestra de que va a haber una correlación de acontecimientos. O Exactamente. sea, que no hay un asunto de que esto fue ahora y esto va a ser dentro de 1000 años. O sea, no se tiene ese contexto de tiempo. Lo que sí que hay una serie de acontecimientos secuenciales que uno van a dar traste a otro, incluyendo el cumplimiento, que no lo terminamos de desarrollar, de los 7 años, que es la última semana de la profecía de Daniel, que es una tipificación del séptimo como reposo final de los hijos de Dios. ¿Usted entiende que hay que hacer una segunda parte para desarrollar ese tema ¿Sabe específico? que eso no está mal? Podríamos hacer segunda, tercera, cuarta, quinta parte, pero vamos a esperar que dice la gente en los comentarios. La gente lo pide. Si la gente pide segunda parte, pues le damos segunda parte. Ay, Dios mío. Pastor, ¿cómo lo pueden seguir en las redes Esos sociales? comentarios van a estar buenos en este video. Amén. Siempre así en esos temas. ¿Cómo lo Bueno, pueden la seguir? gente puede seguirnos como Pastor Víctor Almanzar en Facebook y en YouTube. Y también puede seguirnos en Instagram como Víctor Almani. Allí puede encontrarnos. Si usted quiere la segunda parte o una serie de este tema, porque yo creo que cabe serie, porque cabe de interpretar este sello de la bestia es económico, cómo funcionaría a nivel bíblico según lo que se explica. Hablar de el 666, hablar de... Eso es codificación y sí, numerología. Y numerología. Y esto cabe dentro del desarrollo de las 70 semanas. Señores, denle me gusta a este video, compártalo.
con alguien más y escribe en los comentarios si usted quiere serie o segunda parte. Así que síganos aquí en Excelencia Cristiana Televisión, todo el contenido que sale desde acá. Y a mí me puede seguir en Instagram como Shalom_Music 187. Así que Dios les bendiga, mis amados, y Dios les guarde. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión.